Un jefe de la mafia llamado Richterfield obligaba a un agricultor de trigo a vender sus tierras. El hombre se negó, convencido de que aquel campo era el legado de su familia. La respuesta de Richterfield fue implacable. A distancia, Diego, el hijo del agricultor, presenció la agresión con el corazón desbordado. Permaneció oculto, con los ojos llenos de lágrimas, mientras la escena lo marcaba para siempre. Poco después, uno de los conductores de la organización distinguió la silueta del muchacho entre los árboles. En lugar de delatarlo, lo instó en voz baja a huir hacia el bosque. Aquel gesto le abrió una ruta de escape y al mismo tiempo, lo empujó a una vida distinta. Desde ese instante, supo que nada volvería a ser como antes. Al caer la tarde, Diego regresó a la casa familiar. La encontró devastada y, con ello, su vida se quebró por segunda vez. Su madre había sido atacada por los mismos hombres. El conductor que antes lo había auxiliado apareció entonces en el umbral. Se presentó como Silas. Reconoció que no había logrado detener la violencia y expresó su pesar por ello. Aún así, prometió proteger al muchacho con lo que tuviera a su alcance. En lugar de llevarlo a Estados Unidos, una opción que consideró peligrosa por la influencia de Richterfield, resolvió enviarlo a su ciudad natal en China. Allí, el padre de Silas y la hija menor del propio Silas podrían hacerse cargo. Sin otra alternativa real, Diego aceptó y partió en barco ese mismo día, con el dolor aún vivo y una incertidumbre pesada como equipaje. El recibimiento en China fue sobrio, respetuoso y firme. El padre de Silas, un maestro de artes marciales, lo acogió sin preguntas innecesarias. Lo puso a entrenar desde la base, con disciplina diaria y metas pequeñas pero constantes. Allí también conoció a la hija menor de Silas, que practicaba bajo la guía del abuelo con una concentración admirable. Diego, que necesitaba encauzar su rabia, se volcó de lleno al aprendizaje. Día tras día repitió movimientos, fortaleció su cuerpo y templó su carácter. Trabajó codo a codo con la joven, acompañándola en ejercicios y prácticas, hasta que ambos se volvieron hábiles en técnicas que combinaban precisión, equilibrio y contención. Pasaron los años. El entrenamiento moldeó la mente y el cuerpo de Diego, pero los recuerdos no desaparecieron. A veces, en la noche silenciosa, el dolor regresaba con fuerza. En una de esas ocasiones, la tensión acumulada lo llevó a descargar su energía contra un saco de golpeo. El abuelo, atento a cada gesto, advirtió la grieta emocional que se abría en el joven. Le recomendó no perderse en el impulso de la venganza y le reveló información que él desconocía. Silas había trabajado como chofer de Richterfield por razones más hondas que la lealtad. La hija mayor de Silas también había sido víctima indirecta de la crueldad del mafioso, y el propio Silas, atrapado en una red de amenazas y deudas, nunca había podido tomar represalias. Cuando tuvo la oportunidad de salvar a Diego, arriesgó su vida para romper, al menos en parte, ese círculo. Al amanecer del día siguiente, Diego se marchó sin avisar. El corazón lo arrastró hacia un único objetivo: encontrar a Richterfield. Emprendió el viaje de regreso hacia América con determinación. En el trayecto, dos desconocidos intentaron robarle. El incidente subió de tono y los golpes llamaron la atención de las autoridades locales. Fue detenido por alteración del orden público y, tras un breve trámite, lo desembarcaron por la fuerza en México, lejos de su destino original. A pesar del contratiempo, mantuvo el rumbo. Mientras tanto, el poder de Richterfield seguía expandiéndose. En una reunión privada con uno de sus hombres de confianza, ordenó reforzar la custodia de un grupo de mujeres retenidas, pues un conglomerado llegaría en breve para comprarlas. Sus delitos se habían diversificado. Ya no se limitaban a la coacción sobre tierras, abarcaban tráfico de drogas, amenazas y trata, extendiendo una sombra sobre varios territorios. En México, Diego entró a un bar modesto para recuperar fuerzas. Observó a un hombre llamado William jugando a las cartas con gesto calculado. La normalidad duró poco. Dos sujetos se acercaron a William con intención de obligarlo a acompañarlos. Él se negó y el ambiente se tensó. Diego se mantuvo al margen hasta escuchar un nombre que lo sacudió: Richterfield. Aquello bastó para intervenir. Se sumó al forcejeo, equilibró la balanza y, entre ambos, lograron zafarse. William apuró la salida antes de que llegara la policía y condujo hasta la playa más cercana, donde permitieron que las pulsaciones volvieran a la calma. En la orilla, con el rumor del agua de fondo, William quiso saber quién era el joven. Diego contó, de forma concisa, que había crecido en China y que buscaba llegar a Texas. Entonces advirtió un logotipo en el coche de William y, desconfiado, preguntó por su procedencia. William explicó que, en el pasado, se había trabajado para Richterfield, pero su hermano menor había sido asesinado y desde entonces había huido, llevándose uno de los vehículos del jefe como único recurso de escape. Por esa razón, la gente del mafioso seguía buscándolo. El malentendido entre ambos se disolvió. Diego comprendió el dolor de su nuevo aliado y compartió su objetivo central: ajustar cuentas con el responsable de la muerte de sus padres. William, que todavía cargaba con la ausencia de su hermano, aceptó acompañarlo. La maquinaria de Richterfield no se detenía. Dos subordinados suyos regresaron con las manos vacías tras fracasar en la captura de William. Para compensarlo, presentaron a una mujer retenida. Bajo presión, admitieron el fallo. El jefe, molesto, ordenó a Silas que se ocupara de trasladar a la mujer a otro punto y exigió a sus hombres que encontraran a William a cualquier coste. La fidelidad de Silas seguía bajo sospecha, aunque en apariencia el chofer acataba sin discutirse. Diego y William retomaron el viaje. Durante una comida sencilla, William preguntó por el origen del odio de Diego hacia Richterfield. El joven explicó que sus padres se habían negado a vender
vender la tierra, y que esa negativa había desencadenado la tragedia. Poco después, una mujer intentó sustraer el coche de William. Ambos reaccionaron rápido, la alcanzaron y detuvieron. Se presentó como Bianca. Había elegido ese vehículo por el logotipo vinculado a la organización. Explicó que, tiempo atrás, había sido víctima de los hombres de Richterfield, aunque consiguió escapar. Varias de sus amigas seguían retenidas. La historia resonó en Diego y William, que vieron en ella una aliada con motivos claros. Diego la invitó a unirse al propósito común, detener a Richterfield y rescatar a las mujeres. Bianca aceptó sin dudar. El grupo creció en voluntad y en objetivos. Esa noche, Richterfield se reunió con Silas y otros 2 miembros de su círculo. Planeaban una compra masiva de tierras de cultivo en una aldea cercana. Silas propuso que él y los 2 hombres realizaran el trato por su cuenta, pero Richterfield insistió en asistir personalmente para asegurar el resultado. La ambición por expandir su dominio no conocía pausas. Diego, William y Bianca llegaron a una de las grandes haciendas asociadas a la red del mafioso. El terreno se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Bianca explicó que la mayoría de esas hectáreas habían cambiado de manos mediante presiones y acuerdos turbios. El plan de fondo era convertir la zona en una fábrica de drogas de enorme tamaño. La indignación del trío se transformó en decisión. Habría que impedirlo antes de que se consolidara. Encendieron una fogata y, en torno a ella, definieron los primeros pasos. En medio de la oscuridad, James, un miembro de la organización, se aproximó con un arma y los obligó a ponerse en pie. Adujo que los forasteros no podían estar allí. En un movimiento rápido, Diego logró desarmarlo y lo inmovilizó. Con la situación controlada, quiso entender sus motivos. James explicó que su familia vivía bajo amenaza y que trabajaba para la red por temor a represalias. Aquello fue suficiente para que el grupo cambiara la mirada. No todos los que estaban dentro lo habían elegido libremente. Diego pidió a Bianca que lo liberara e invitó a James a unirse a su causa. Él, consciente del peligro, declinó involucrarse directamente. No obstante, prometió ayudar en lo posible y deseó éxito al equipo. Al amanecer, Diego decidió buscar a Silas. Llegaron a su casa y el chofer se sorprendió al verlo. Creía que el joven seguía a salvo en China con su abuelo y con su hija menor. Diego pidió disculpas por haberse marchado en secreto y expuso con claridad su objetivo. Presentó a William y Bianca, que compartían el mismo propósito. Luego le solicitó a Silas información clave, la ubicación de la base de Richterfield y los horarios más probables para encontrarlo allí. Silas se resistió al principio. Temía que la venganza condujera a Diego a un riesgo fatal. Sin embargo, el recuerdo de su hija mayor y el sufrimiento que ella había padecido pesaron más que las dudas. Tras meditarlo, aceptó colaborar. La preparación se llevó a cabo con cuidado. Bajo la guía de Silas, revisaron accesos, cámaras, rutas de escape y posiciones de guardia. Ajustaron armas y equipos sin ostentación. Cuando todo estuvo listo, partieron hacia la base. Avanzaron con prudencia, evitando focos de luz y caminos directos. Bianca neutralizó a 2 vigilantes, Diego a otro más. En el interior del edificio localizaron a varias mujeres retenidas y con rapidez comenzaron a liberarlas. Bianca propuso adelantarse hacia el piso superior para desactivar a un lugarteniente clave, mientras el resto continuaba con el rescate. Lo consiguió y regresó con el grupo para escoltar a las mujeres hacia una salida segura. Antes de separarse de nuevo, le entregó a Diego una pequeña horquilla metálica, por si llegaban a necesitar una herramienta simple y discreta. El giro llegó de repente. Tras la partida de Bianca con las rescatadas, Diego, Silas y William cayeron en una emboscada. Fueron rodeados y reducidos por varios hombres de la organización. La consigna era retenerlos con vida por el momento. Richterfield quería imponer un castigo ejemplar. Antes de presentarse ante los prisioneros, mostró a su círculo una fotografía en la que aparecían el padre de Silas y la hija menor. Habían sido localizados y retenidos en China. El jefe explicó que sospechaba de Silas desde hacía tiempo y, por eso, había enviado emisarios para tomar rehenes y doblegarlo. En la sala de contención, los minutos se hicieron largos. Diego aprovechó la breve distracción de un guardia para usar la horquilla que Bianca le había dado y trabajó con paciencia en las esposas. Poco después, apareció Richterfield. Comunicó que el padre y la niña estaban en peligro y reforzó su amenaza. Silas, afectado por la noticia, ofreció entregar su vida a cambio de la seguridad de su familia. La respuesta del mafioso fue tajante: no habría negociación. En ese punto, el estruendo de un motor rompió el silencio. Un coche irrumpió en el recinto y abrió fuego de cobertura contra los guardias. Era James, que había decidido cambiar de bando. Su llegada generó un desorden que obligó a Richterfield a retroceder hacia el piso superior. James, en posición vulnerable por un instante, estuvo a punto de caer, pero Diego consiguió asistirlo. Juntos, con Silas y William, ganaron terreno entre pasillos y escaleras. La situación cambió de ritmo cuando Bianca reapareció para apoyar al equipo. Neutralizó a 2 oponentes más y el enfrentamiento se expandió con la entrada de refuerzos contrarios. Para entonces, Diego y Silas se separaron del resto. Su objetivo era claro: ubicar a Richterfield. En el despacho principal lo encontraron. Allí estaban también el padre de Silas y la hija menor, retenidos como rehenes. Ante la tensión, el mafioso obligó a los intrusos a dejar las armas y aprovechó la ventaja para lanzar un ataque rápido que dejó a Silas gravemente herido. Diego mantuvo la compostura y retomó el combate. Pronto comprendió que se enfrentaba a alguien con entrenamiento de alto nivel. Richterfield, exintegrante de fuerzas especiales, se movía con precisión
precisión, fuerza y experiencia. Cada intercambio exigía de Diego lo mejor de su técnica para resistir. Mientras tanto, Bianca, James y William terminaron de reducir a los últimos guardias del pasillo y se apresuraron hacia el despacho. En un instante de respiro, Richterfield quiso saber la razón exacta de la determinación del joven. Diego se la dio sin rodeos. Sus padres habían sido asesinados años atrás por orden del propio jefe. La revelación impactó. Richterfield entendió que aquel joven era el niño al que dio por perdido. La pelea se reanudó con mayor intensidad. Durante varios segundos, el mafioso llevó la delantera. Entonces, la hija menor de Silas, que había conseguido liberarse, intervino con valentía, equilibrando el intercambio. Aún así, la balanza seguía a punto de inclinarse del lado del agresor. Silas, malherido pero consciente, realizó un disparo que abrió una oportunidad breve. Diego no la desperdició. Encadenó una serie de movimientos precisos que neutralizaron la amenaza. James, que había presenciado el cambio de escenario, sugirió entregar a Richterfield a la justicia para que respondiera ante un tribunal. La idea chocó con la realidad del momento. El jefe intentó recuperar su arma. Bianca reaccionó con rapidez y lanzó un cuchillo para detenerlo. Diego, midiendo el riesgo de prolongar el enfrentamiento, puso fin al peligro de manera definitiva. Silas, con la respiración entrecortada, se despidió con una mirada serena hacia su familia y hacia Diego. Sus heridas fueron demasiado graves. Con el recinto bajo control, Diego recogió las escrituras de las tierras acumuladas por el mafioso. Su intención era devolverlas a los agricultores que habían sido obligados a vender. Minutos después llegó un sheriff, que se detuvo sorprendido ante el estado del lugar. Diego dio un paso al frente para asumir lo ocurrido, pero el agente, consciente de la historia de abusos, se negó a arrestarlo. Afirmó que la comunidad llevaba tiempo sufriendo el peso de aquel imperio y les pidió que se retiraran antes de que llegaran más patrullas. Al día siguiente, el grupo se reunió de nuevo. Diego, Bianca, James y William evaluaron lo vivido y encontraron un punto de unión que iba más allá de la casualidad. Decidieron formar un equipo dedicado a perseguir a quienes abusan de su poder, a intervenir allí donde la ley llega tarde o donde la corrupción intenta silenciarlo todo. El compromiso surgió de pérdidas compartidas, pero también de la convicción de que otro camino era posible. En ese momento, Bianca mostró a Diego el afecto que venía guardando. El gesto cerró una etapa y abrió otra. No solo habían detenido a un enemigo, habían construido una alianza con propósito. Fin.